Mañana del sábado 27 de enero. Solo echar una mirada al parque cerrado bastaba para darse cuenta de que el primer Talavera 4x4 iba a dar mucho que hablar. A pesar de que en un principio pudiera parecer que el trazado iba a ser un simple paseo para tan experimentados participantes, las advertencias e instrucciones de la organización durante el briefing previo al comienzo de las pruebas comenzaban a dejar claro que no sería tan sencillo. 24 equipos con un alto grado de preparación y muchas ganas por parte de todos de disfrutar de una prueba extrema del más alto nivel serían el presagio de un intenso fin de semana. El tener que prescindir de una de las zonas momentos antes del comienzo, sumado a los impresionantes vadeos en los tramos de enlace entre sector y sector y una excavadora intentando abrir zanjas para que el nivel del agua descendiese, sin duda alguna avisaba de lo que más tarde se convertiría en un verdadero infierno de agua y barro. Nada más comenzar, se produjeron los primeros atascos provocados por lo blando del terreno y por la dificultad de las pruebas. Los equipos se distribuyeron por las diferentes zonas previamente asignadas, las cuales tenían que superarse en un tiempo máximo de 45 minutos, además de contar con 15 minutos extra para retirar el vehículo de la zona y acceder a la siguiente. Este sería uno de los problemas añadidos, dada la dificultad del firme para llegar de uno a otro sector. Los cabestrantes tuvieron que trabajar a destajo y todo el material de desatasco que transportaban los vehículos se hacía imprescindible para continuar. Pendientes imposibles pusieron a prueba todos los conocimientos y la experiencia de máquinas y participantes. Bajo la atenta mirada de los organizadores, las escenas de rescate se terciaban sin cesar. Muchos fueron los problemas mecánicos que tuvieron que ser solucionados sobre la marcha. Transmisiones, suspensiones, dirección, de todo un poco. Pero excepto en contados casos, el ingenio y la preparación de los equipos lograba resolver el contratiempo para continuar el desafío. Poco a poco, tanto las zonas de prueba como los tramos de enlace se hacían más infranqueables, quedando algunos vehículos participantes atrapados en el intento de acceder de una zona a otra. Con el paso del tiempo, se producían las primeras averías como la del equipo Al-Andalus, que desgraciadamente vieron cómo se rompía el grupo trasero de su Range Rover V8 en la primera de las pruebas, quedando sin opción a seguir. Realmente nadie se esperaba una prueba de este calibre. Hay que reconocer que el diseño del trazado y el paisaje elegido han contribuido considerablemente a aumentar el nivel en cuanto a las pruebas que se celebran en nuestro territorio. Algunos sectores parecían tapizados por espesas capas de lava volcánica, aunque afortunadamente no dejaban de ser auténticas trampas de barro y lodo. El terreno se tragaba literalmente a vehículos y participantes que tenían que ingeniárselas de mil maneras para poder avanzar metro a metro. Pero no todas las zonas se limitaban a poner a prueba las facultades de los vehículos en cuanto a pasos de lento desarrollo. Una especial cronometrada sobre un circuito deslizante sirvió de desahogo a los pilotos que disfrutaron de lo lindo patinando a su alrededor. A la vista de lo allí acontecido, no fue de extrañar la buena afluencia de público que saboreó de cerca el espectáculo ofrecido. Agotador es el calificativo más acertado para definir el Talavera 2001. Casi sin descanso, todas las zonas recibían uno a uno a los participantes que luchaban con sorprendente derroche de energías en cada uno de los tramos. Una vez terminadas las pruebas diurnas, los participantes disponían de algo de tiempo para descansar e intentar reparar sus maltrechos vehículos en espera de que diera comienzo la etapa nocturna. Al día siguiente, los equipos supervivientes tenían que atacar el resto de zonas que no habían terminado el sábado. El día amaneció más frío pero completamente despejado, lo que unido a la experiencia del día anterior hizo que los equipos tuviesen las ideas más claras y aumentasen considerablemente el rendimiento, aunque de nuevo más de uno tuvo que sufrir más de la cuenta para poder salir de este infierno de barro. Al final de los 2 días de pruebas se hacía con la victoria un veterano del 4x4,
el Team Gratú Ejido Aventura, que conseguía completar la mayor parte de las zonas con el mejor registro de tiempo. Me ha pasado, mira, la primera prueba me quedé sin wings. Y a la tercera rompí el palier trasero, o sea, que a casa. Muy bien, la verdad es que está muy bien montado y vamos, las pruebas están muy guapas. Estoy un poco disgustado eso porque no he podido hacerlas, pero vamos, muy bien, me ha gustado mucho. En resumidas cuentas, Talavera 2001 cumplió con creces su objetivo ofreciendo a los participantes una prueba dura en un marco perfecto para cualquier aficionado al 4x4 más radical. Si siguen en esta línea, no cabe la menor duda de que tendremos Talavera para mucho tiempo. En lo que concierne a la oferta de pequeños todoterrenos, de precios asequibles y con un carácter más lúdico, se puede decir que era bastante reducida si nos remontamos apenas un año atrás. Hace más o menos este periodo de tiempo que apareció en nuestro mercado el Kia Sportage 2 puertas, una interesante opción por debajo de los 2,5 millones de pesetas, capaz de enamorarnos por su estética y sus prestaciones. Esta versión ha reducido su tamaño en 29 centímetros, ofreciendo ahora una imagen más compacta que no desentona en absoluto con sus redondeadas formas. Ofrece como accesorio opcional el techo rígido o hardtop, aunque de serie viene provisto de un techo de lona, fácil de poner y quitar gracias a las cremalleras y ajustes de seguridad para tal fin. A pesar de sus medidas, ofrece interiormente una buena habitabilidad, sobre todo en los asientos de la parte trasera. En cuanto al equipamiento, incluye de serie prácticamente todo, excepto el aire acondicionado, las llantas de aleación y el techo hardtop, opciones disponibles como extras. El Sportage 2 puertas monta el motor de gasolina de 2 litros con culata de 16 válvulas, con el que se estrenó este modelo hace ya varios años. Su potencia es de 128 caballos, cifra muy cercana a los pequeños turismos GTI, aunque sin llegar a ofrecer las prestaciones deportivas de este tipo de vehículos. En el apartado de las suspensiones se ha recurrido a un sistema de carácter mixto, con un esquema delantero independiente de dobles triángulos con muelles y eje rígido de 4 brazos longitudinales y uno transversal con muelles en la parte posterior. Dada la menor distancia entre ejes con respecto al Sportage largo, esta versión acentúa la diferencia de comportamiento entre la parte delantera y trasera, aunque la suavidad de sus tarados y su longitud y batalla le hacen más cómodo que otros vehículos de su categoría. Calza neumáticos de 15 pulgadas y viene equipado con frenos de disco ventilados en el tren delantero y tambores traseros, sustituibles por discos macizos en caso de elegir la opción con ABS. En cualquiera de los casos, el poder de frenada es potente, aunque deberemos sujetar firmemente el volante si circulamos por firmes no excesivamente planos, dosificando la presión sobre el pedal para mantener la trayectoria deseada. En líneas generales, su comportamiento en pistas es muy parecido al que ofrece sobre asfalto. Algo más blando y cómodo que sus rivales directos, el Sportage filtra los baches con suavidad, pero su sistema independiente delantero nos obliga a ser prudentes con las zanjas y los badenes, para evitar tocar el suelo con su cabeceo de la parte delantera. Kia no ha recurrido a sistemas sofisticados para la transmisión. La opción ha sido elegir el sistema clásico de tracción trasera y conexión de la delantera, solo en condiciones de escasa adherencia, al no contar con un diferencial intermedio que reparta la fuerza entre ambos trenes. A la hora de trialerar, nuestro protagonista se comporta a la perfección,
Eso sí, con especial cuidado, dados los ángulos de su carrocería y sus recorridos de suspensión. El cambio manual de 5 velocidades es cómodo de tacto y manejo, aunque con alguna diferencia en su escalonamiento, lo que le hace perder una cierta agilidad en las aceleraciones y en las recuperaciones. En materias de consumo de combustible, hay que reconocer el carácter algo gastón de este vehículo, sobre todo cuando tratamos de apurar los caballos de su motor. Durante la prueba efectuada, pudimos comprobar que la media ronda los 12 litros a los 100 kilómetros, cifra algo elevada si tenemos en cuenta sus 1.390 kilos de peso, aunque menos escandalosa si somos conscientes de los 128 caballos que alberga su motor de 2.000 centímetros cúbicos. Con el reportaje que presentamos a continuación, queremos rendir homenaje a un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la pasión por el todoterreno. Ignacio Corcuera, Livingstone para los amigos, miembro del equipo Euskadi 4x4, decidió el pasado verano llevar a cabo un proyecto sobre el que había trabajado durante varios meses: la primera Vuelta a España off-road en solitario. Desde un principio levantó gran expectación entre los medios de comunicación del País Vasco, interés que se contagió al resto de soportes de ámbito nacional. Numerosas emisoras de radio y de televisión, varias publicaciones gráficas y otros medios de la red se hicieron eco de esta aventura. Durante la travesía se procuraron diferentes conexiones en directo en las que se informaba tanto de las evoluciones como del desarrollo del momento en el que se encontraba. Al llegar a las ciudades más importantes, era frecuente que periodistas locales le esperasen en el lugar en el que terminaba la etapa para registrar su paso por el lugar. Tuvo que conducir y navegar siguiendo el rutómetro, al mismo tiempo que era necesario mantener un ritmo lo suficientemente ligero y continuo que le permitiera acabar las etapas en el tiempo previsto. El derrumbe de un túnel, las obras de un gasoducto, nuevos trazados de carreteras y autovías que cortaban la ruta impredeciblemente, así como el caótico paso por las ciudades y algunos errores tipográficos, hacían que estas trampas pusieran a prueba su capacidad y orientación para proseguir con el itinerario establecido. Si el mapa no nos engaña, las montañas que tenemos aquí atrás estamos ya en Portugal. A bordo de su llamativo Land Cruiser, pintado como si de un tigre se tratara, no pasaba muy desapercibido que digamos. Este mismo transporte fue el que recibió en la Rodi Aventure el premio al vehículo más preparado entre los casi 800 todoterreno que se presentaron. Corcuera ya había completado tiempo atrás una travesía similar, la denominada Trans España, durante la cual atravesó la península ibérica de sur a norte, pasando por los parques nacionales de Doñana, las tablas de Daimiel y los hermosos escenarios de los picos de Europa. Según las propias palabras de nuestro protagonista, solo recomienda hacer la ruta completa siempre y cuando se haga con un grupo reducido de todoterrenos y sin limitaciones de tiempo. A lo largo del periplo se sucedieron todo tipo de condiciones meteorológicas. La lluvia, la niebla y el barro fueron las protagonistas durante las 5 etapas por las tierras del norte. El frío se hacía presente cuando la singladura transcurría por las zonas de alta montaña. Y el polvo y un sofocante calor con temperaturas exteriores de hasta 45 grados durante las etapas de navegación por el sur le hicieron sufrir de lo lindo. Además, sufrió de fuertes vientos y tormentas en el Pirineo. Las extremas condiciones ambientales que acompañaron su peregrinaje han endurecido aún más, si cabe, el sacrificio de cumplir con el horario previsto en las etapas maratonianas, algunas de las cuales superaban los 400 kilómetros. Aunque esta actividad se haya ejecutado en solitario, no se debe olvidar a todo el equipo Euskadi 4x4 que desde Bilbao había preparado meticulosamente esta gesta, siguiendo minuto a minuto la trayectoria, facilitando apoyo técnico a través de la telefonía e informando a los diversos medios de comunicación por internet del proceso.
una de las mejores marcas de neumáticos todoterreno y el más conocido distribuidor de cabrestantes de España, apostaron por la aventura y, gracias a Dios, no les decepcionaron. También es necesario resaltar el magnífico rutómetro elaborado por Chema Huete y Joan Dalmau, sin el cual esta aventura no hubiese tenido lugar. Como de resaltar también fue el escrupuloso respeto por el medio ambiente que demostró durante toda la travesía. Uno de los principales objetivos de esta particular ruta ha sido demostrar que con un uso racional de la conducción de nuestros todoterrenos se puede hacer compatible el disfrute de nuestra afición conjuntamente con la conservación de la naturaleza. En ningún momento y en ningún lugar ni el Tigre ni Corcuera dejaron huella de su presencia. Esta debería ser la máxima que inspirase todas nuestras actuaciones en el campo. Los 6.500 kilómetros previstos inicialmente se habían convertido en más de 7.000 durante 20 días. Para hacernos una idea, más o menos la distancia que separa España de la India. Esto se traduce aproximadamente en unas 320 horas de conducción y navegación. El Land Cruiser consumió 850 litros de carburante, atravesando 29 provincias y más de 600 municipios. Pero todo esto son datos y cifras que ya quedan atrás. Por fin se podía decir misión cumplida. Los alrededores del albergue Erg Chevy era el lugar elegido por la organización del primer trofeo de navegación Sáhara Aventura para dar comienzo al mismo. A partir del mediodía del domingo 3 de diciembre, 67 personas repartidas en 13 equipos de 4 personas y el resto como asistencia, prensa y organización se iban encontrando en ese lugar para realizar las verificaciones previas a la salida que habría de tomarse el lunes por la mañana. Uno a uno, los equipos fueron quedando preparados. A las 8 de la noche tenía lugar el primer briefing en el que la organización aclaraba algunas dudas de los participantes y les explicaba aspectos generales de la prueba y particulares de la primera etapa, quedando todo listo para la salida. A partir de las 8 de la mañana se entregaban los rutómetros y los participantes comenzaban a trabajar con los GPS y los mapas, preparando sus estrategias para obtener la mayor puntuación en esta primera jornada. Observando los planos, el recorrido no ofrecía complicaciones, con abundancia de amadas y muchas pistas que hacían prever desplazamientos rápidos. Muchos fueron los equipos que confiaron en esto, lo que unido a la gran distancia existente entre salida y llegada, hicieron que muy pocos entrasen a tiempo en el control. Al final de la etapa, y tras un corto enlace por carretera, el lugar de reunión establecido era el albergue Baja Baja de Nikop. Las 8 de la mañana fue nuevamente la hora elegida para dar comienzo a la etapa, si bien los participantes iban saliendo de minuto en minuto conforme al orden de clasificación provisional. Por delante, una etapa de navegación de 8 horas y media con muy poca distancia entre salida y llegada, dividida en dos zonas muy claramente separadas por el Jebel Rar y el Jebel Tadrar, y con un control de paso obligatorio en el único punto de conexión entre ambas, el Tizinit Afilalet. La mayoría de los equipos, para evitar retrasos como los de la etapa anterior, optan por dirigirse directamente a la segunda zona, más cerca de la llegada y con mayor concentración de waypoints. De esta forma, todos consiguen entrar en tiempo, tanto en el CPO como en la llegada, no penalizando a nadie en este sentido. La clasificación de la etapa apenas marcó diferencias en los puestos de cabeza, dada la igualdad de las estrategias entre los participantes. El Hotel Reda de Zagora fue el lugar donde al término de esta segunda etapa se repusieron fuerzas con la cena y el descanso de los participantes. Un enlace por carretera de unos 70 kilómetros sería el primer recorrido a realizar en esta tercera etapa, para unir Zagora con el punto de salida situado junto a Tagounite. En este oasis del sur se iría dando la salida a los equipos a partir de las 8 de la mañana, camino de la que sería la etapa más dura de la prueba, el lago Iriki,
con sus grandes ergs y cordones de dunas, algunas de las cuales escondían en su interior los waypoints más valorados. Estos, en un total de 53, se encontraban repartidos por toda la zona, entre Found Gid y Tagounite en longitud, y el Jebel Bani y el Oued Dra en latitud. Dos fueron las estrategias de los participantes. Unos optaron por salir de Tagounite por la pista norte del lago Iriki, marcada en los mapas y con los waypoints más accesibles, al menos sobre el papel. Otros, principalmente aquellos que luchaban por los puestos de cabeza, decidieron ir por carretera hasta Mihamid el Lane, desde donde tomaron la pista sur del lago, mucho más arenosa y difícil, pero con la ventaja de acceder más directamente a los waypoints más valiosos. Un control de paso obligatorio con horario sacaba a los equipos de sus estrategias para dirigirlos hacia el oeste, ya camino de Found Gid. En él, prácticamente todos los equipos lograban entrar en tiempo, exceptuando Africa Aventure y Rodilla 4x4. El final de esta tercera etapa estuvo situado a 4 kilómetros al sudeste de Found Gid, junto al helipuerto, donde se había previsto una zona de acampada. Un cambio radical del terreno sería la circunstancia que marcaría la cuarta etapa. De las inmensas llanuras y arenales del Iriki se pasaría en apenas unas decenas de kilómetros a los primeros pedregales y cañones del Anti-Atlas, que imprimirían una gran dureza al recorrido, tanto para participantes como para mecánicas. Las 7:30 sería la hora de comienzo de la jornada, haciéndola de esta forma la más larga en cuanto a duración de toda la prueba. Todos los equipos optaron por circular al sur del Jebel Bani para cruzarlo a la altura de Tisin. Un control de paso obligatorio llevaba a los participantes a una segunda zona, si bien con apenas tiempo para la mayoría de adentrarse en ella. El hotel Relais des Sables, en Tata, acogería a los participantes la noche previa a la última y decisiva etapa, un bonito cañón del Anti-Atlas que para llegar a él los participantes debían recorrer cerca de 100 kilómetros, la mayoría por carretera y un último tramo por el interior del propio cañón, siendo la etapa más corta en tiempo, 7 horas, y en distancia, apenas 30 kilómetros. A pesar de esto, 53 waypoints esperaban a los participantes, configurando de esta forma una etapa con mucha concentración de puntos. Finalmente, todos los equipos lograron entrar sin penalizaciones, dando fin así al recorrido de la prueba. El hotel de Amadiel esperaba ahora a los participantes para realizar en él la cena de despedida y la entrega de premios. El campeón de este primer trofeo de navegación Sahara Aventura es Al-Andalus Alcoy 4x4. Consigue ahora el vídeo con las mejores imágenes de la competición. 60 minutos trepidantes llenos de espectáculo. No dejes pasar la oportunidad. Fabricado en Estados Unidos, el ML270 llegó al viejo continente con el objetivo de enamorar a los consumidores con su magnífico motor de 163 caballos y su innovador cambio secuencial. Exteriormente se sitúa a mitad de camino entre un todoterreno auténtico y un monovolumen. El propulsor encargado de mover el conjunto es el ya habitual 5 cilindros utilizado por los turismos de la clase E.
incorpora los últimos adelantos en tecnología diésel, como son el sistema Common Rail y la culata de 4 válvulas por cilindro. Como resultado, tenemos un estupendo motor de bajo consumo y respuesta sorprendente. Su espacioso maletero alberga, además de la quinta rueda, los accesorios obligatorios y un botiquín de primeros auxilios sin que afecten en absoluto a sus posibilidades de carga. Los detalles habituales que acostumbra presentar la marca de la estrella también están de manifiesto en el 270. El techo eléctrico de láminas, opcional en este modelo, es el más grande de los que se ofrecen actualmente en el mercado, ocupando prácticamente toda la superficie. Son la altura de su habitáculo y la posibilidad de situar una tercera fila de asientos posteriores las características que le sitúan más cerca del segmento familiar, al igual que sus refinadas líneas propias de berlinas de lujo. El interior, muy amplio, sobre todo en la cota longitudinal, transmite una sensación de elevada calidad en sus acabados, incluyendo infinidad de posibilidades para guardar o sujetar objetos. Es sobre el asfalto donde este vehículo mejor se desenvuelve. Su comportamiento es intachable, a pesar de las suspensiones algo blandas para lo que estamos acostumbrados. El conductor dispone de una completísima información en el cuadro de mandos, en el que se incluye un interruptor para accionar las marchas reductoras, bastante cortas por cierto, lo que las hace muy interesantes para superar obstáculos complicados. El vehículo cuenta con una estructura de largueros y travesaños sobre los que se sujeta la carrocería, las suspensiones, el motor y el resto de los elementos mecánicos. Los recorridos de suspensión son quizá el factor menos a destacar en este Mercedes. Su escaso recorrido limita considerablemente sus capacidades en campo. Sin embargo, hay que resaltar el buen funcionamiento a la hora de absorber las irregularidades del firme. El uso del control de la tracción es muy bueno, aunque brusco en su funcionamiento. Este se acciona por sí solo al producirse una pérdida de tracción lo suficientemente apreciable gracias al sistema ETS. No obstante, a pesar de la brusquedad, el vehículo está capacitado para salir airoso de cualquier circunstancia. El sistema ETS funciona perfectamente siempre y cuando se acelere con cierta alegría, necesario para que se accione esta característica. Otro de los aspectos más importantes